Hola crack, espero que te encuentres bastante bien y bienvenido seas a un nuevo video de Free Fire. Y bueno amigos, en este video vamos a estar jugando 4 partidas subiendo rumbo a Gran Maestro en clasificatoria utilizando trucos y escondites que yo les voy enseñando en mis videos. Y para esto, las dos primeras partidas lo vamos a jugar en Maestro 1 estrella y las otras dos en Maestro 2 estrellas. Así que, vámonos con el video. Y bueno amigos, ya comenzamos con nuestra primera partida en Maestro 1 estrella. Y esta partida lo vamos a iniciar cayendo en pick. Y de entrada nos habíamos encontrado una Bison y en este lugar nos habíamos encontrado una Parrafal. Pero desde ese letrero alguien me empieza a disparar, pero justamente veo que alguien más había caído y a uno logramos bajarlo y al otro a puras amarillistas también lo habíamos terminado bajando, pero supuse que esos tipos iban a volver a caer a ese mismo lugar, así que veo al cielo y como pensé, ese tipo estaba volviendo a caer a ese mismo letrero, pero yo después me doy cuenta que este otro tipo también estaba cayendo a ese mismo lugar y a uno logramos bajarlo, pero ese otro tipo se me había terminado salvando, así que vamos a esperar solamente que se asome. Y a ese tipo, en un descuido que había tenido a puras amarillistas, lo habíamos terminado bajando y habíamos iniciado esta partida de la mejor forma posible. Así que ya después de eso nos metemos dentro de la casa e imaginaba que alguien se encontraba en este lugar, pero como no había nadie, salgo para la parte de afuera y este tipo empieza a aparecer, así que logramos hacerle algo de daño, así que vamos a hacerle el paso de bot. Y esta vez logramos darle una rojiza y nuevamente logramos hacerle muchísimo daño, así que vamos a darle el golpe final, pero alguien más había aparecido y casi me había terminado bajando, así que no me quedaba de otra que retroceder y por el momento estaba pensando curarme detrás de esta pared, pero me doy cuenta que ese tipo estaba viniendo a buscarme, así que nos metemos a la casa. Pero ya después de haberme curado, me doy cuenta que al final ese tipo no había venido a buscarme, así que nos vamos a venir por este otro lado pensando que aún se encontraba en ese lugar, pero como había desaparecido, nos habíamos quedado en pick looteando hasta que empiezo a escuchar un enfrentamiento en este lugar, así que me asomo a ver y me encuentro a ese tipo y lo habíamos terminado bajando. Y como pensé que alguien más se encontraba en ese lugar, nos vamos por un rato, pero me doy cuenta que ya nadie se encontraba en este lugar, así que aprovechamos en lootearlo y ya después nos vamos hacia la tienda y nos vamos a comprar un radar de zona para saber dónde va a terminar la zona segura. Y como la zona segura iba a terminar en una parte muy alejada de donde yo me encontraba, nos vamos directamente a buscar un auto y había encontrado este Lamborghini, así que usamos este auto para irnos directamente hasta esta casa que se encontraba cerca de la aldea oculta entre las hojas. Así que nos vamos a bajar, pero de inmediato me doy cuenta que alguien ya se encontraba en este lugar escondido. Así que antes de subirme vamos a cerciorarnos de que este tipo no había puesto una mina y ya después de haber visto que no había minas, nos vamos a meter directamente por la ventana y como pensé, me encuentra este tipo y logramos hacerle muchísimo daño y con el golpe de la flor de cerezo lo habíamos terminado bajando, así que ya después de eso nos curamos y vamos a empezar a hacer nuestro truquito y nos vamos a subir a la ventana y desde la ventana nos vamos a subir al techo de esta casa y con una pared vamos a poder llegar al techo de esta casa grande y vamos a destrozar la pared para no dejar ninguna evidencia y por el momento nos vamos a quedar escondidos en este lugar. Pero ya después de un rato los enemigos habían empezado a aparecer y justamente alguien empieza a aparecer en ese auto. Pero veo que ese tipo se la quería jugar y me estaba haciendo el paso de bot y tenía que tener cuidado, pero por tener cuidado no había visto muy bien en qué momento ese tipo había puesto una mini lanzadera y había llegado a este lugar, pero por el momento no me quedaba más que ignorarlo y había pasado un buen rato y me percato que alguien se encontraba detrás de esa palmera, así que le lanzamos una granada y este tipo empieza a salir y lo habíamos terminado bajando con una rojiza, así que yo después de eso me doy cuenta que ya sencillamente quedábamos 4 vivos y que la zona segura no estaba a mi favor, así que tenía que bajarme de este lugar y avanzar por una zona estratégica y por el momento nos vamos a quedar escondidos en este lugar, pero ya me doy cuenta que ya solamente quedaban 3 vivos, pero al poco rato ya solamente quedaba el último y me estaba destrozando todas las paredes que ponía, así que no me quedaba de otra que seguir avanzando de esta forma, ya que la zona segura tampoco estaba a mi favor, pero ya con este desnivel del río habíamos logrado acercarnos y ya solamente estaba esperando el momento perfecto para poder atacarlo.
Pero como ese tipo me estaba presionando con las granadas, nos vamos a ir por la parte de abajo para poder sorprenderlo. Y al parecer ese tipo se estaba dando cuenta y logramos hacerle algo de daño. Y ya después le hacemos un zigzag, pero ese tipo me termina sorprendiendo con la habilidad de Cronos. Y con esas dos habilidades que había usado me había terminado haciendo muchísimo daño. Y no podía creer que esta partida lo iba a terminar perdiendo, pero en un descuido que había tenido lo habíamos terminado bajando con una rojiza. Y de esta forma nos habíamos hecho este Booyah. Y ya en esta partida nos habían dado más 35 puntos, nos habíamos hecho 9 kills y estamos ganando 2 partidas consecutivas. Así que rápidamente vámonos con nuestra siguiente partida, también en Maestro una estrella. Y esta partida también lo vamos a iniciar desde pick y de entrada nos habíamos encontrado una AUG y a este criminal rojo con una rojiza lo habíamos terminado bajando, pero al poco rato me doy cuenta que este tipo se estaba bajando del techo y también con una rojiza lo habíamos terminado sorprendiendo. Y ya después de eso estábamos looteando tranquilamente hasta que salgo a la parte de afuera y me encuentro a este tipo y con una rojiza lo habíamos terminado bajando. Así que ya después de eso nos vamos a lootear al que habíamos bajado, pero me doy cuenta que en ese jardín había un enfrentamiento, así que nos vamos a asomar a ver por si nos podemos bajar a alguien en este lugar. Y justamente a este tipo con una rojiza lo habíamos terminado sorprendiendo, pero al poco rato había empezado a salir este otro tipo, pero como logramos hacerle muchísimo daño, le vamos a lanzar las granadas y ya después nos hemos terminado bajando. Y ya después nos tocaba echarnos un botiquín y solo esperaba que nadie me espadeara. Y ya después nos vamos a lootear al que habíamos bajado. Y justamente alguien me termina disparando desde la parte de arriba. Y me doy cuenta que ese tipo se había bajado con la habilidad de Santino. Así que por el momento vamos a retroceder. Pero también me doy cuenta que el maniquí se encontraba entre las ramas de ese árbol. Así que con la mira buscamos el maniquí y logramos destrozarlo. Y obviamente ese tipo no iba a poder volver al techo de esa casa, pero como a ese tipo no le había gustado nada que destrozara su maniquí, me termina espaldeando y me logra hacer algo de daño y ese tipo me viene a buscar directamente. Así que por el momento vamos a tratar de bajarlo a la distancia, ya que ese tipo tenía la MP40 y tenía mucha ventaja con esa arma. Así que después de retroceder lo vamos a esperar en este lugar, y cuando había pensado que me había escapado lo habíamos terminado sorprendiendo a puras amarillizas. Así que ya después de eso nos vamos a lootearlo, y como habíamos encontrado una buena cantidad de monedas nos vamos directamente hacia la tienda y nos vamos a comprar el radar de zona. Y todo parece indicar que la zona segura iba a terminar entre Cape Town y Pig, así que de inmediato nos vamos a buscar un auto. Y solamente había encontrado este auto y solamente esperaba que no me espaldearan, pero por suerte en este lugar me había encontrado este otro auto. Así que nos vamos directamente al centro de la zona segura, pero antes me había encontrado este airdrop en el camino, así que lo recogemos lo más rápido posible. Y como había personas en este lugar, los vamos a ignorar y nos vamos a ir hasta esta piedra, ya que en este lugar se me había ocurrido hacer un truquito y vamos a empezar a sacar nuestra mini lanzadera que nos habíamos encontrado en ese airdrop y lo vamos a apuntar directamente a ese letrero. Y una vez calculado las cosas, nos lanzamos para ese lugar y todo nos había salido bien. Y en este lugar nos vamos a quedar escondidos por el momento. Y ya después de haber estado en este lugar por un buen tiempo, ya estaba queriendo bajarme de este lugar hasta que vi que alguien estaba apareciendo desde ese lugar. Así que con una rojiza lo habíamos terminado sorprendiendo. Y ya después de eso vi que en la parte de delante había caído un airdrop y alguien había llegado en una monster y logramos hacerle muchísimo daño. Pero como se me había salvado, vamos a destrozar esa monster para que las cosas se le compliquen a ese tipo. Pero también teníamos que bajarnos de este lugar antes de que las cosas se nos compliquen para nosotros. Pero justo en ese momento veo que ese tipo había utilizado una mini lanzadera para salvarse, así que no me quedaba de otra que ignorarlo. Nos teníamos que curar e irnos acercando, ya que la zona segura cada vez se estaba haciendo más pequeño. Y justamente habíamos logrado llegar a este airdrop y por el momento nos vamos a quedar en este lugar. Pero como la zona segura se estaba haciendo aún más pequeño, teníamos que seguir avanzando y estaba esperando con paciencia que esos dos tipos se enfrentaran. Y justamente como pensé, esos dos tipos se empiezan a enfrentar y esta era mi oportunidad. Y vamos a buscar al último que había quedado y a puras amarillizas lo habíamos terminado bajando y después lo rematamos y de esta forma nos habíamos hecho este Booyah. Y ya en esta partida nos habían dado 35 puntos y nos habíamos hecho
8 kills. Así que rápidamente vámonos con la siguiente partida, y estábamos a una partida de llegar a maestro 2 estrellas, y esta partida lo vamos a iniciar cayendo en la aldea oculta entre las hojas. Así que rápidamente vamos a buscarnos un arma, y nos habíamos encontrado una M60, pero no nos estábamos encontrando un arma de corta distancia. Así que nos vamos a subir al primer piso por si en este lugar había un arma, y justamente me encuentro una escopeta de 2 tiros y tenía que estar atento porque estaba empezando a escuchar pasos. Así que nos vamos a bajar para investigar, y me doy cuenta que se encontraba en la parte de arriba y a puras amarillizas. Lo habíamos terminado bajando, pero justamente alguien más empieza a aparecer y logramos hacerle algo de daño, pero se lo había terminado salvando. Y cuando estaba queriendo ir a buscarlo, me doy cuenta que alguien más había aparecido en este lugar, y no podía creer que al otro tipo no había podido bajarlo. Así que nos vamos a buscar para poder bajarlo, y me estaban haciendo muchísimo daño con la habilidad de Iris, pero ese tipo había venido con la mismísima Iris para poder bajarme. Así que esta partida no logramos iniciar de la mejor forma posible, así que vamos a revivir, y esta vez vamos a caer un poco más alejado. Y al parecer en esta casa no había ningún arma, y al parecer se encontraba alguien en la parte de arriba. Así que nos vamos a venir por este otro lado, y me había encontrado una MP40, y como tenía ya un buen arma, vamos a volver a esta casa, y me termino encontrando a este tipo y logramos hacerle muchísimo daño, y no podía dejar que se me escape. Y después logramos darle el golpe final, y ya después de eso logramos lootearlo, pero veo que alguien más se estaba acercando porque escuchaba pasos, y cuando salgo por la ventana me encuentro a ese tipo, pero alguien más me termina espaldeando y me termina haciendo muchísimo daño. Así que nos metemos para curarnos, y nuevamente había empezado a escuchar pasos, y este tipo había empezado a aparecer y no logramos hacerle ningún daño. Así que nuevamente lo vamos a buscar, y con una rojiza lo habíamos terminado bajando. Así que ya después de eso lo looteamos, y estamos paseando tranquilamente por esta aldea hasta que empiezo a escuchar pasos, y me doy cuenta que era la mismísima Iris que estaba viniendo a buscarme, pero con una rojiza lo habíamos terminado bajando. Y ya después de eso, como en este lugar parecía que no había nadie, nos venimos a este lugar para comernos un ramen, pero justamente había empezado a aparecer alguien, y cuando pensé que iba a venir a buscarme, me doy cuenta que se había puesto a comer ramen y lo habíamos terminado bajando. Pero como la habilidad de Raiden me había atrapado, solo me quedaba lanzarle estos kunais y lo habíamos terminado bajando. Así que ya después de eso nos curamos, habíamos comido el ramen y era momento de irnos de este lugar, ya que la zona segura estaba dejándonos. Y una vez que nos encontrábamos en este lugar, me doy cuenta que la zona segura al parecer iba a terminar por Clock Tower, y siendo así las cosas, se me había ocurrido hacer un truquito en este lugar, y nos vamos a venir a la parte trasera de esta casa, y vamos a empezar poniendo 2 paredes en forma de grada. Así que ya después de esto nos vamos a subir directamente al primer piso, y nos vamos a subir hacia la ventana, y desde la ventana vamos a empezar a subirnos por las paredes, y vamos a llegar al techo de esta casa. Y por el momento nos vamos a quedar escondidos en este lugar, pero ya después de un rato alguien había empezado a aparecer en un auto, y a puras amarillizas lo habíamos terminado bajando. Pero al poco rato veo que alguien estaba llegando a Clock Tower, y cuando pensaba darle una rojiza se me había terminado salvando y no logramos hacerle mucho daño. Así que vamos a lanzarle los kunais, y cuando sale lo habíamos terminado bajando con una rojiza. Y ya después de habernos quedado en este lugar por un buen rato, me doy cuenta que ya sencillamente quedábamos 3 vivos, y ya era momento de bajarnos e irnos hacia la zona segura. Y ya después de habernos quedado en esta casa, vamos a ir acercándonos, ya que la zona segura se estaba haciendo cada vez más pequeño. Ya habíamos logrado llegar hasta esta casa pequeña, y me doy cuenta que los 2 que faltaban se encontraban en la parte de abajo. Así que por el momento nos vamos a quedar en esta casa, y como supuse que en este lugar había alguien, vamos a lanzarle una granada, pero ese tipo se había defendido muy bien. Así que ya después de eso vamos a tratar de destrozarle las paredes, pero aún así no logramos hacerle nada. Así que ya después de eso nos vamos a venir para este otro lado, ya que este tipo se encontraba a campo abierto, y se me había ocurrido destrozarle todas esas paredes que pondría. Y empezamos lanzándole una granada que destroza paredes, y este tipo se empieza a mover. Así que vamos a empezar a lanzarle otra granada que destroza paredes, y ese tipo empieza a utilizar una lanzadera, y a puras amarillizas lo habíamos terminado bajando. Así que ya sencillamente faltaba el último, y aún se encontraba donde lo había visto. Y por el momento nos vamos a quedar escondidos en este poste, ya que le teníamos ventaja con la zona segura. Y vamos a empezar a lanzarle una granada que destroza paredes, y ese tipo se empieza a mover. Así que vamos a empezar a lanzarle otra granada que destroza paredes, y este tipo se empieza a mover. Y vamos a empezar a lanzarle una granada que destroza paredes, y a puras amarillizas lo habíamos terminado bajando. Así que ya sencillamente faltaba el último, y aún se encontraba donde lo había visto. Y por el momento nos vamos a quedar escondidos en este poste, ya que le teníamos ventaja con la zona segura. Y
y ese tipo me empieza a hacer el paso de bot y logramos hacerle muchísimo daño, así que nos vamos directamente a buscarlo, pero cuando pensé que todo iba a salir bien, logramos lanzarle un Rasengan y ese tipo aún no se había muerto y me termina haciendo muchísimo daño. Y cuando estaba por darle el golpe final, ese tipo se había terminado encerrando, así que lo vamos a esperar. Y cuando sale, todo parecía indicar que se había curado, y cuando pensé que todo estaba perdido, lo terminamos bajando con una rojiza y de esta forma nos habíamos hecho este Bulla. Y ya en esta partida nos habían dado más 36 puntos y habíamos logrado llegar a Maestro 2 estrellas y nos habíamos hecho 9 kills. Así que rápidamente vámonos con nuestra última partida de este video, y esta vez en Maestro 2 estrellas. Y esta partida lo vamos a iniciar cayendo en la zona azul de Factory, y lo malo es que de entrada no había encontrado ningún arma y el tipo que se encontraba cerca ya me estaba empezando a disparar con una MP5, así que solamente esperaba encontrar un arma de corta distancia. Y cuando pensé que esta partida lo iba a iniciar de la peor forma posible, había logrado llegar a estos containers y ese tipo ya no me estaba siguiendo, así que empezamos a buscar un arma de corta distancia, pero como aún no habíamos encontrado, nos estábamos yendo para este otro lado, pero este tipo había empezado a aparecer y logramos hacerle muchísimo daño, y con la habilidad de Alok le terminamos haciendo un zigzag y lo habíamos terminado bajando. Así que ya después de eso empezamos a lootearlo y empezamos a tomar la MP5 que traía y nos vamos a recoger este cofre de la pista secreta. Y ya con eso tenía un chaleco y un casco al nivel 3 y estaba muy tranquilo, hasta que este tipo empieza a aparecer de la nada y me termina lanzando esa granada que prácticamente me termina quemando y me había dejado sin chaleco. Así que nos vamos a venir a estas cajas para poder curarnos, y veo que ese tipo estaba viniendo a buscarme, así que nos vamos a salir a la parte de afuera y nuevamente nos metemos para poder buscarlo. Y ese tipo se termina bajando y logramos hacerle algo de daño, y como ya teníamos ventaja, nos vamos a buscarlo y esta vez me lo termino encontrando en forma de arbusto, y aún así con una rojiza lo habíamos terminado bajando. Así que ya después de eso nos vamos a un lugar seguro para poder curarnos, y como ya teníamos una buena cantidad de monedas, nos vamos directamente hacia la tienda para comprarnos la llave del arsenal y equiparnos de la mejor forma posible. Así que ya después de eso nos vamos a buscar un auto, y solamente había encontrado este auto que no me daba mucha confianza, pero aún así nos vamos en este auto. Pero antes de ir al arsenal nos vamos a recoger este otro cofre de la pista secreta, y ya después de eso volvemos a nuestro auto y nos vamos a ir directamente hacia el arsenal más cercano. Y una vez que estamos aquí empezamos a abrir el arsenal y empezamos a lootear todo lo que nos sirva. Y ya después de haber looteado este arsenal me doy cuenta que la zona segura al parecer iba a terminar por Factory, así que tomamos nuevamente este auto y nos vamos directamente hasta Factory. Pero en el camino me doy cuenta que este Hydro había caído cerca, así que nos bajamos, lo recogemos y volvemos a nuestro auto. Y en Factory se me había ocurrido hacer un escondite, pero en el camino me topo con este auto y me termino chocando de frente. Y cuando pensé me puedo bajar a ese tipo, me doy cuenta que eran dos tipos que se habían bajado de este auto y no podía creer lo que estaba pasando. Pero a uno lo habíamos dejado muy tocado y me doy cuenta que desde Factory nos estaba disparando a alguien, y a este tipo lo habíamos terminado bajando. Así que rápidamente nos vamos a echar un super botiquín y me doy cuenta que el otro tipo había venido a buscarme, así que vamos a tratar de sorprenderlo. Y todo parece indicar que este tipo se estaba defendiendo del otro que se encontraba en Factory, y cuando se había descuidado lo habíamos terminado bajando. Así que ya después de lootearlos vamos a poner una pared para que el que se encontraba en Factory no nos moleste, y con esta mini lanzadera nos vamos a subir a lo más alto de Factory. Y una vez que habíamos llegado a este lugar me había encontrado a este tipo, pero no podía creer que no había podido bajarle, así que vamos a lanzarle los kunais, ya que estaba muy seguro de que con esos dos kunais lo íbamos a terminar bajando, pero no podía creer que ese tipo había resistido. Y aún así con la habilidad de Santino se me había terminado escapando, pero en la parte de abajo se había descuidado y lo habíamos terminado bajando. Así que ya después de esto nos habíamos quedado en este lugar por un buen rato, hasta que vi que ese tipo estaba llegando a Factory y lo habíamos terminado sorprendiendo con una rojiza. Y ya después de un buen rato, cuando estaba por bajarme de este lugar, este tipo empieza a aparecer en este auto, y como se encontraba con muy poca vida, lo habíamos terminado bajando muy fácil. Así que ya después de eso
Como la zona segura ya me estaba queriendo dejar, vamos a utilizar una mini lanzadera y lo vamos a apuntar directamente al techo de esa casa y solamente esperaba llegar hasta el techo y todo me había salido muy bien y por el momento nos vamos a quedar escondidos en este lugar. Pero ya después de habernos quedado en este lugar por un buen rato, no me había encontrado a nadie, no estaba viendo a nadie, así que nos vamos a bajar con mucha calma y vamos a irnos directamente hacia la zona segura. Y como estábamos con muy poca vida, aún teníamos que curarnos, y cuando habíamos llegado a esta casa había empezado a escuchar algunos pasos y desde la esquina de esa casa había empezado a aparecer este tipo, así que le hacemos el paso de bot, logramos hacerle algo de daño, logramos lanzarle la bola de fuego y cuando llego a ese lugar me doy cuenta que ese tipo se me había terminado salvando y se me había terminado escapando, así que por el momento lo vamos a ignorar y nos vamos a venir a esta piedra, ya que estaba en una buena ubicación con la zona segura. Ya que estábamos en este lugar, todo parecía indicar que el de arriba iba a terminar atacando, pero me doy cuenta que aún no me quería molestar, pero al otro tipo le estaba empezando a lanzar granadas hasta que al final se lo termina bajando de un tiro a la cabeza, que me había dejado un poco asustado, pero aún así tenía que enfrentarme. Así que de inmediato nos vamos a ir acercando, le vamos a hacer el zigzag, pero no logramos hacerle casi nada, más bien le terminamos destrozando la habilidad de Raiden y ese tipo me logró hacer algo de daño con el Rasengan y solamente estaba esperando el momento perfecto para poder atacarlo, y cuando vamos a buscarlo lo terminamos bajando con una rojiza y de esta forma nos habíamos hecho este Booyah. Y bueno amigos, si te gustó el video, dale un buen like, comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal si no lo has hecho, que conmigo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.